Buenas tardes, buenas noches. Hoy, domingo 13 de febrero de 2022, continuamos el estudio de la obra de H.P.B. compendiada, La Doctrina Secreta, en el final de la página, en el principio de la página 189, es llamado principio. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Esta es parte, ¿no?, del comentario de la segunda explicación de la ley fundamental en el sistema, ¿no? El punto central de que todo ha surgido, es decir, de todo sistema manifestado, por tanto, de todo Manvantara, alrededor y hacia el cual todo gravita, y del que depende toda su filosofía, es el principio sustancial, uno, homogéneo y divino, la causa única, la causa radical única. Es llamado principio sustancial porque se convierte en sustancia en el plano del universo manifestado, una ilusión, mientras continúa siendo un principio en el espacio abstracto, visible e invisible, sin comienzo ni fin. Es decir, desde el punto de vista durante todo el ciclo de Pralaya, es un principio porque es el espacio abstracto, porque es el principio uno, junto con lo que va a manifestarse como Purusa, porque durante todo el Pralaya los dos son uno y por tanto es principio. Pero se expresa ese espacio como el escenario de la sustancia, pero un escenario que pertenece a lo manifestado, al aspecto manifestado de ese espacio durante un Manvantara, y entonces participa del Maya. Es la realidad omnipresente impersonal, porque contiene toda y cada una de las cosas. Al contenerlo todo, no puede expresar aspectos que son lo que llamamos personales o seres. Su impersonalidad de este espacio es el concepto fundamental del sistema. Es decir, todas las expresiones mayábicas del espacio, cuando no está en su condición abstracta absoluta, tanto desde el punto de vista visible, es decir, de cualquiera de los manifestaciones del espacio que llamamos, por ejemplo, física, que es visible para los ojos físicos, o astral o mental, que es visible para esos niveles de expresión mental o de deseo, pues en sí mismo ese espacio es impersonal. Y por eso es un concepto también fundamental del sistema. Está latente en todos los átomos del universo y es el universo mismo. Es decir, durante todo el estado de indiferenciación praláyica queda latente en cada punto o átomo del universo, porque es indivisible. Y, sin embargo, es el universo mismo durante los Manvantaras. La tercera de las condiciones que ella nos da: el universo es la manifestación periódica de esta esencia absoluta y desconocida, el estado de unidad total durante todo el Pralaya, de la seidad.
pero en el espacio se manifiesta el universo como una periódica transmutación ilusoria o de apariencia mayábica. Descríbese mejor aquello, y lo pone todo en mayúscula, pero enfatizando aún la A de aquello, de esa seidad que no es ni él ni ella, es aquello neutro, como no siendo espíritu ni materia. La seidad no puede ser ninguna cosa, ningún ser, ninguna diferenciación, sino ambas cosas a la vez. En su esencia es y como realidad una es espíritu y materia unidos en algo desconocido, porque la realidad es desconocida para todo ser manifestado. En la terminología indostánica, para Brahman mula prakriti, para Brahman, para señalar su aspecto espíritu, mula prakriti, para señalar su aspecto materia, sus posibles manifestaciones como espíritu y materia, pero no en ninguna de las dos la seidad. Ese es un maya del universo manifestado. Por eso nos dice, son uno en realidad, si bien dos en el concepto universal de lo manifestado. Aquí sí el espíritu y la materia parecen como un par de opuestos que nunca pueden separarse y que siempre están en una relación. Si predomina la parte espiritual, le llamamos espíritu. Si predomina la parte material, le llamamos materia. Pero ninguno de los dos puede expresarse, manifestarse, considerarse en la verdadera práctica como separados o como que hay espíritu que no se esté manifestando en la materia o que hay una materia muerta o sin espíritu. Hasta en el concepto del logos uno, aún el logos y aún su primera manifestación, como lo va a poner ahora en la siguiente frase, es los dos, no es uno solo, no es espíritu puro, ni mucho menos materia pura, al cual aquello aparece desde el punto de vista objetivo como mula prakriti y no como para Brahman. Claro, como su velo y no como la realidad de una oculta tras del mismo, la cual es incondicionada y absoluta. Esto, aunque se explique en todas las palabras posibles, la mente encerrada en la manifestación jamás podrá realizarlo. Se te acerca su comprensión, pero siempre le quedan aspectos que no puede desentrañar. El cuarto punto, el universo, con cada una de las cosas que contiene, llamado Maya. Porque todo en él es temporal y no hay tiempo absoluto. En la seidad hay duración, pero no tiempo. No un pasado que se pueda recordar, no un futuro que se pueda, como si dijéramos, esperar, no un presente que se pueda registrar. Eso pertenece al Maya, no es la realidad. Pero en el universo es llamado Maya porque todo en él es temporal. Desde la vida efímera de una luciérnaga hasta la del sol, que se sigue siempre discutiendo por la ciencia cuántos miles de millones de años hace que nació, cuánto va a durar. Todos son especulaciones sin certeza de nada. Sin embargo, el universo
es lo suficientemente real para los seres conscientes que en él residen, los cuales son tan ilusorios como lo es él mismo. Es decir, cualquier ser, desde los logos 1 hasta una luciérnaga, como no, o cualquier otra expresión de vida que dure aún segundos, va a sentir este universo como realidad. Si está manifestado en este nivel del universo, como por ejemplo nosotros, que tenemos un cuerpo físico, relativamente, desde que nacemos hasta que morimos, esta es parte de nuestra realidad. Podemos ampliarla a realidades que a través de la conciencia nos podamos asomar en expresiones más sutiles del espacio. Y en donde quiera que podamos, como dijéramos, objetivar un estado autoconsciente, sentiremos la realidad relativa de ese mundo de emoción, de ese mundo de pensamiento, de cualquiera de los otros, de los 7 planos del sistema, a que podamos allegarnos autoconscientemente. Pero como realidad total, ninguno lo es. Es relativa a la conciencia que podamos expresar y hacer residir en un vehículo adecuado a esa manifestación en ese plano. Luego, una de las objeciones de los materialistas, que están hasta en textos materialistas, de que desafían, bueno, como es maya, tírate delante de un ómnibus para ver si no te mata. Eso es contradictorio con el mismo concepto de lo que es maya. Y por tanto, no es nada más que una consideración superficial, intrascendente, de un cerebro que no comprende la enseñanza, porque está centrada en el materialismo. Y esta enseñanza es espiritual. El quinto punto. Todas las cosas en el universo a través de todos sus reinos, es decir, los que estudiamos teosóficamente, al menos son 3 reinos elementales, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Tenemos nociones de jerarquías superiores al reino humano. Tenemos también nociones y consideraciones filosófico-religiosas de otros reinos, como el que llama la religión el reino angélico, etcétera. Es decir, que no es que nos preciemos de que tenemos una información total de todos los reinos, pero lo que sí nos plantea el ocultismo, la doctrina oculta, plasmada en esta obra de la doctrina secreta parcialmente, de que todos los reinos, los que conocemos, los que se nos han dado insinuaciones, más los que no conocemos, de todos ellos son conscientes. Fíjense cómo también lo enfatizan en mayúscula. Que esa conciencia sea tan diferente de la nuestra, que sea para nosotros todavía difícil de concebir o inconcebible, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está limitada a una evolución dentro del reino humano con determinado vehículo que sirve de expresión a esa conciencia. En el caso del vehículo físico, nuestro sistema nervioso, sobre todo el cerebro en el nivel humano. Pero aunque no exista, como no vemos ni podemos percibir ni investigar un instrumento parecido en el reino mineral y aún en el reino vegetal, y solamente lo llegamos a percibir en los animales superiores con centros parecidos al nuestro, con un sistema nervioso que a veces, si es mamífero sobre todo, también tiene una columna vertebral, es decir, que tiene
Ya, obviamente, una parte autoconsciente o del sistema cerebroespinal que le llamaríamos en el ser humano, y el sistema que llamamos simpático, el vegetativo, el que tiene que ver con las expresiones de la vida vegetativa en ese cuerpo animal. Ah, bueno, eso es otra cosa. Lo percibimos en estos exclusivos exponentes del sistema de organización de sus vehículos por su cercanía a la evolución del cuerpo humano. Pero el que no lo veamos o no lo percibamos, una estructura parecida en el reino mineral y aún parte del vegetal al menos, pues eso no significa de que no tengan conciencia. Lo que es una conciencia todavía tan radicalmente embrionaria en cuanto a la organización del vehículo en que se expresa, y tan lejos de la nuestra que no podemos establecer comparaciones con nuestros recursos actuales, no nos autoriza que nosotros digamos que el reino mineral es inconsciente. Si no, no podrían algunos compuestos del reino mineral cristalizar. La cristalización es una demostración de su conciencia. Y entonces ella, HPV, no los, como si éramos, completa, ¿no? El pensamiento. Es decir, son conscientes, estos se hayan dotadas de una conciencia de su especie propia, de su reino, de su organización vehicular y en su propio plano de percepción, que en este caso, que coincide con nosotros, el reino mineral, vegetal, animal, o los tres reinos que he nombrado, va a tener conciencia del plano físico. Vuelvo a repetir, no en el grado de organización nuestro, sino en el relativo de su expresión en este plano. Pero mientras haya una expresión física, tienen conciencia física. Ah, que los tres reinos elementales puedan no llegar a esa conciencia, pero son conscientes en el plano de los tres reinos elementales del arco de descenso. Y HPV continúa, solo porque nosotros no percibamos señal alguna reconocible de conciencia en las piedras, que era el ejemplo que también les ponía, por ejemplo, no por eso tenemos derecho para decir que ninguna conciencia existe allí. Es nuestra limitación, porque estamos nosotros incapacitados para descubrir a través de qué aspectos de la materia mineral puede reconocerse, investigarse o percibirse el tipo de conciencia que tiene. Eso es otra cosa. Pero es nuestra ignorancia. No debía de ser nuestra afirmación, como si fuéramos lo suficientemente sabios para haber penetrado hasta descubrir cómo la vida mineral expresa su conciencia en ese reino mineral que no comprendemos en el nivel de vida, sino que nada más que podemos investigar en el nivel de forma. Y eso es lo que ha hecho que muchos, por ejemplo, religiosos dogmáticos de distintas religiones, le nieguen conciencia a las plantas y por tanto vida, le nieguen el cuidado que debemos de tener hacia las plantas por su utilidad en toda la expresión de la vida de este planeta, idénticamente con los animales que se siguen maltratando, asesinando y las personas alimentándose de sus despojos. No existe semejante cosa como materia muerta o ciega. Eso ya está
desde el proemio de la doctrina en uno de las 4 ideas básicas que ella da antes de llegar a las 3 leyes fundamentales o las 3 proposiciones fundamentales de la doctrina esotérica, pero las ideas básicas lo tienen entre las 4 fundamentales, es no hay materia muerta o ciega, es decir, en el sentido de que no tenga ninguna capacidad de conciencia que pueda expresarse, como tampoco existe ninguna ley ciega o inconsciente, como la ciencia materialista también afirma. La ley, el que no podamos descubrir la conciencia y la inteligencia que preside toda ley, no significa que nosotros tengamos derecho a llamarla ciega en cuanto a que no tiene ninguna capacidad de relacionarse con el medio ambiente en que se manifiesta o que no tiene ningún tipo de conciencia en sí misma. La ley también, aunque sea la esencia de la expresión del universo material del espacio diferenciado, pues es también consciente como toda vida, porque ella es un aspecto también de la vida que se expresa como ley. Tales ideas no encuentran lugar alguno entre los conceptos de la filosofía oculta. Este quinto punto, esta quinta premisa, pues óiganme, es difícil y casi imposible de concebir para el que tenga una idea o materialista, es decir, una formación materialista de que lo niega todo, o aún las ideas religiosas estrechas, dogmáticas, que carecen de el complemento de la filosofía, el amor a la sabiduría. Y sobre todo, como es natural, esta filosofía oculta, que es el tesoro de la sabiduría de los seres que están por encima del nivel humano, que son las jerarquías de seres que trascendieron ya todas el nivel individual de la conciencia humana y están en ese nivel de jerarquía donde de una manera para nosotros todavía incomprensible en detalle, pero que como principio debemos de tratar de ir allegándonos a su importancia, confluyen lo individual con lo universal de una manera en que esa jerarquía se comporta como la unidad a que pertenece conscientemente, es decir, la jerarquía total, pero como aporte de cada una de sus expresiones anteriormente individuales que conforman el total de la jerarquía. Por eso es que se sabe desde estas enseñanzas que cada ser humano que alcanza la estatura que lo pone en la etapa siguiente superior al reino humano, entra como constituyente de una jerarquía que se le llama el hombre celeste y que abarca todo lo que realicen su superhumanidad, vamos a llamarle, durante un periodo que llamamos una raza raíz. Y después eso sigue creciendo cuando cada jerarquía, aprendiendo lo que la capacita para unirse todavía más a un grupo mayor de unidades autoconscientes de vida, a constituir una jerarquía todavía superior. Y de ahí que se llamen Dianchohans, Adibudas,
etcétera, 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 etcétera. Logos, ¿qué es eso? Y esto lo que nos debe de tener muy cuidadoso con la terminología que usamos cuando decimos, sí, porque yo me voy a convertir en un logo, en un logo, un ser humano separado. No. Puede ser que en algún nivel seamos como un logo, pero con todas las células de nuestro cuerpo actual, como jerarquías de seres, que antes éramos también un ser humano solito, pero nunca un ser humano solito va a ser un logo. ¿Hasta dónde? Lo que está explicado se me alcanza. Puede ser que esté equivocado. Pero hasta ahora no he encontrado dónde comprender que es una equivocación. Porque el único ser individual es el ser humano. La única etapa verdaderamente individual. Anteriormente al ser humano son colectividades de almas grupales. Lo que se va formando según se va la vida una, expresando en múltiples expresiones aparentemente diversas, porque el maya consiste en eso. Y mientras estemos en lo diverso, en la manifestación, todas las unidades autoconscientes que pasaron por la etapa individual forman jerarquías de seres de múltiples anteriores unidades o individuales manifestaciones de la vida. Y por eso el ser humano es como una encrucijada de todos los 7 reinos. Y de los, no sabemos de cuántos más, porque siempre se compara que en el reino angélico, y está dicho por los maestros en sus cartas, por HPB en esta obra, de que o ha sido, o es, o será un ser humano. Es el único nivel individual que he conocido hasta ahora de los reinos nombrados, para ser siempre cuidadoso de que pueda haber algo que vaya más allá de esto, pero esto es a lo que hasta ahora se nos ha enseñado. El 6º punto, el universo es elaborado y dirigido de dentro afuera, es decir, desde el centro de vida hacia la periferia de la mayábica manifestación. Como es arriba, es abajo. Como en los cielos, es en la tierra. Y el hombre, el microcosmo, pequeño cosmo, y la copia en miniatura del macrocosmo, un sistema planetario, un sistema solar, el sistema de todo el universo, es el testimonio viviente de esta ley universal. Es decir, el ser humano también surge, se mantiene y se reabsorbe después en dirección contraria desde el centro, desde dentro hacia lo más exterior, el vehículo más denso. Y desde ese vehículo, después de cada encarnación hasta un punto, pero después de alcanzar esa autorrealización del hombre celeste, pues va entonces de afuera adentro. Es decir, alcanza otro centro en un nivel más profundo de sí mismo, pero que es el sí mismo. Vemos que el microcosmo y la copia en miniatura del macrocosmo es el testimonio viviente de esta ley universal y de su manera de obrar. Es decir, que
que el hombre refleja todo lo que en el nivel total refleja todo el universo, todo lo que todos los reinos reflejan en la totalidad de los reinos, y así sucesivamente. Vemos que cada movimiento externo, que es el que sentimos que sale de nuestro cuerpo, acción, gesto, sea voluntario o mecánico, orgánico o mental, no importa de cuál nivel vehicular de esa expresión microcósmica o macrocósmica, porque recuerden que somos micro del macro. Lo que está en nosotros se repite en un nivel mucho más inmenso en el macrocosmos, pero los dos son copia uno del otro, miniatura el hombre y lo inmenso el macrocosmos. Así que vemos que cada movimiento externo, acción, gesto, sea voluntario, mecánico, orgánico, mental, es precedido y producido por un sentimiento o emoción interno, por la voluntad o volición y por el pensamiento o mente, que es un reflejo de la voluntad. ¿Correcto? Constreñida, ya desnaturalizada, y que cuando esa mente se vuelca todavía hacia más afuera, en el sentido ilusorio mayábico, se convierte en deseo y en acción física, pero todos son niveles de esa misma, unidad de expresión que comienza en el centro y termina en lo más externo. Así como ningún movimiento o cambio exterior, cuando es normal, puede tener lugar en el cuerpo externo del hombre, a menos que sea provocado por un impulso interno, comunicado por una de las tres funciones citadas, así como sucede con el universo externo o manifestado. Es decir, que todo surge desde lo más profundo en nuestro interior, la manifestación directa de nuestro espíritu, su voluntad o su mente, que puede entonces llevar hacia la acción externa, es decir, va todo desde el centro hacia el exterior. Así también estas tres funciones citadas en el universo también van desde dentro a afuera, mientras surge del pralaya un manvantara y retornan desde lo más externo al centro, que aparece entonces como si se destruyera, desapareciera, terminara, cuando nada más que va a descansar, cuando termina o al final del ciclo manvantárico. Y el pralaya aparece como un vacío, como una nada, pero que está en la que reposa y descansa el todo. Igual que el ser humano, parece que su cuerpo se disgrega, se desaparece y que ha desaparecido totalmente cuando está en lo más interno de sí otra vez, en lo que llamamos el devachan, absorbiendo el resultado de su vida como microcosmo, igual a como el universo también asimila todo el manvantara, y aunque aparece que los dos desaparecieron, cuando termina el proceso de asimilación, el ser humano vuelve a reencarnar desde dentro a afuera. El ser universal vuelve a salir del pralaya y vuelve a comenzar un manvantara en el mismo punto donde terminó su manvantara anterior. Es decir, que resurge
que no hay posibilidad de pérdida, de disolución. Esto rectifica las supersticiones en que han degenerado muchas instrucciones espirituales, aún las del budismo, cuando dicen que entrar en paranirvana es la destrucción total y que más nunca se vuelve a hacer. No es así, eso es periódico. Tan periódico como el pralaya del universo y tan cíclico como el nuevo Manvantara que sucederá al término de cada pralaya. Y todo surge en el mismo punto a donde había llegado en el máximo del ciclo anterior. Y en el final, en la culminación del ciclo anterior. Todo el cosmos, y lo pone con K en el sentido total, de todo lo que es el macrocosmos íntegro, es dirigido, controlado y animado por series casi interminables. Claro que la manifestación tiene siempre un tamaño, pero son tantas los niveles de ellas que son casi interminables, de jerarquías de seres sencientes, todos vivos, todos con conciencia, todos conscientes de sí mismos y de lo que les rodea hasta un punto, el de su evolución, cada una de las cuales, esas jerarquías, tiene una misión que cumplir. No es para perder el tiempo, como ninguna de nuestras vidas es para malbaratarla en meras repeticiones de vidas anteriores por error. Claro que la ignorancia humana nos puede llevar a eso, pero esa no es el propósito. Y tendremos, por tanto, que recibir los resultados del mal uso de nuestra misión o el incumplimiento de nuestra misión. Y quienes ya se les llamen por un nombre o por otro, de anchojas o ángeles, ¿ven? La terminología religiosa aquí, son mensajeros, pero entre comillas, como se le dice que los ángeles lo son, mensajeros de Dios, pero mensajeros en el sentido solo de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Aquí es donde viene vamos a decir, la diferencia que puede ser el abismo entre una concepción correcta de lo que es ser un mensajero, es decir, una jerarquía de un nivel logoico, de un nivel de un sistema ya manifestándose, etcétera, para que puedan llevar a cabo la labor que nosotros vemos como expresión de leyes kármicas en cuanto dentro de uno y otro etapa de cualquiera de las que rigen una específica fase de la manifestación, es decir, acción que hay que, vamos a decir, administrar inteligentemente su reacción como ley, no como capricho de una conciencia ignorante. Y cósmicas cuando todavía son más allá de lo que llamamos una acción en nuestro nivel relativo de manifestación. Varían hasta el infinito. Todas estas misiones, todas estas funciones, todas estas expresiones de la ley, porque en realidad las llamamos en plural desde el punto de vista manifestado, pero la ley una. Y también hay que tener cuidado. Los usos, recuerden que del plural y del singular son relativos al nivel de apreciación del funcionamiento.
de esa jerarquía o de ese nivel de manifestación universal. Y entonces varían hasta el infinito en su grado respectivo de conciencia y de inteligencia. Y llamarlos a todos espíritus puros es tan solo tomarse una licencia poética. Tienen el grado de expresión que necesitan para la misión que tienen que cumplir. Y por tanto, recuerden que el logo se vale de todo. Cuando lo vemos en su proceso, desde dentro a afuera, en que para alterar ese espacio, ciertas expresiones de la materia que va a empezar a diferenciarse en el espacio, es decir, del espacio que empieza a diferenciarse mayábicamente como materia, para hablar con menos posibilidad de error de que ustedes lo interpreten mal, pues está adecuado a la función y la función que hacen las jerarquías que van a ir descendiendo y van a ir alterando la homogeneidad en que el espacio queda durante un pralaya, pues no tienen que tener todas la altura evolutiva de las más grandes jerarquías de los procesos totales de un trabajo de todos los niveles del espacio. Los niveles más materiales requieren espíritus o expresiones jerárquicas espirituales de niveles mucho más cercanos a la materia y por tanto no son puros en el sentido de que hayan pasado por el dual proceso de involución y evolución, sino que si aprovecha su descenso involutivo o de inmersión en la materia, para no usar la palabra que es verdad que si se ve como retroceso es incorrecta, que es como la usan a veces determinados niveles científicos, pero que en el sentido de penetración en niveles diferenciados del espacio, pues es tan adecuada como cualquiera otra. Y claro, los usos que se le hacen a muchas de estas palabras en no filosóficas o sobre todo esotéricas funciones o significados, pues claro que pueden parecer incorrectos. Pero no tenemos, recuerden que la palabra no es la cosa, no tenemos tampoco que exagerar de no usar tal palabra porque no es lo más adecuado para traducir una palabra del inglés al español o de cualquier otro idioma al idioma que estemos usando. Así que no, a todos no se le puede llamar espíritu puro. Son jerarquías de seres o reinos que están descendiendo por primera vez a estos niveles de manifestación, cuyas funciones son diferenciar ese espacio. Si la conciencia de ello es más alta o más baja, más pura o menos pura, no es lo importante. Es la adecuada a cada una de las funciones que el logos decide las que hay que hacer. De ahí las jerarquías más espirituales o menos espirituales o más materiales del árbol de la vida, tanto en la cábala oriental, su reflejo en la occidental con sus limitaciones y errores, etcétera. Pero eso no nos debe de preocupar. Lo que es el ser autorrealizado lo irá, como dijéramos, autodescubriendo, porque está también dentro de nosotros. Y está dentro de nuestros propios cuerpos, de nuestros propios principios, porque nosotros somos
microcosmos del macrocosmos. Y por eso lo vamos a aprender. Ahora no les garantizo que lo tengamos aprendido como es natural. Pero podemos seguir haciendo muchas funciones que no nos damos cuenta, que son cooperativas y complementarias de esta función logoica o macrocósmica, porque cada ser humano es un microcosmos de ese macrocosmos. Así que cada uno de estos seres o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre. Aquí él lo pone otra vez. Está en varios lugares de las obras de HPB, porque les dije, esa es la encrucijada de todas las evoluciones, donde la vida se manifiesta en una sola forma en el mundo más bajo, la vida más alta, el espíritu más alto, se expresa en los vehículos más bajos, en este caso del ser humano, el físico, y es uno solo cada uno. Una sola expresión de vida en una sola expresión de el cuerpo más denso. En todos los demás reinos, pues tienen una serie de proporciones entre lo espiritual y lo material y combinaciones de ambos en distintas proporciones. En el ser humano es uno, un espíritu en el cuerpo más material, una mónada o unidad de vida. Eso es lo que se llama una individualidad, una sola en los dos niveles más altos y más bajos respectivamente de la evolución. Así que dice, cada uno de estos seres o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre y llega a ese estado humano, si no en el presente Manvantara, porque todavía no lo sea, y sabemos que, por ejemplo, en la encarnación actual manvantárica, como encarnación de nuestro logos planetario, esa puerta está cerrada hasta la siguiente encarnación. Podemos darle el resto del paso en el reino en que estamos, pero no podemos, si fuéramos animales, o nuestro actual reino animal, no puede pasar al reino humano mientras dure este Manvantara planetario, que es una encarnación, como se le llama, de los 7 globos del sistema planetario durante 7 rondas y 7 periodos mundiales en cada una de esas rondas. Y entonces, ahora no van estos animales a ser hombres, pero lo serán en el futuro. En el siguiente ciclo manvantárico planetario. Por eso ya vuelve a insistir, cuando no son hombres incipientes, como los animales, los vegetales, los minerales, son hombres perfeccionados, que son los que van más allá de nuestra humanidad actual. Es decir, el hombre celeste, el que ya pasa a ser jerarquía. Ahora que somos hombres, aunque no completos, incipientes, pues tenemos que acabar de llegar al nivel perfeccionado para poder salir del nivel individual. Pero ahora lo somos. Y en sus esferas superiores, menos materiales, es decir, cada uno de estos expresiones de los reinos difieren moralmente de los seres humanos terrestres tan solo en que se hallan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana, dos características puramente terrenas. Aquí tienen ustedes cómo mientras estamos encarnados tenemos una personalidad. Y no podemos salir de ella si no es por realización de la perfección humana. ¿Ok? Y por tanto todos tenemos esta máscara, esta limitación y esta desproporción entre
nuestra verdadera individualidad y la expresión constreñida, deformada y hasta a veces es, vamos a decir, contraria a la humanidad que expresa la personalidad. Y también tenemos algo de lo que no nos podemos eliminar totalmente: la naturaleza emocional. En el nivel humano, lamentablemente hay seres humanos que expresan su naturaleza emocional en crisis o en momentos de conflicto, etcétera, en un nivel animálico. Y en ese aspecto, el karma es terrible por eso. Pero la emoción es imposible de eliminar, porque tendríamos que haber trascendido la personalidad también por perfección total de nuestra evolución. Es decir, por convertirnos en un adepto y no volver nunca a lo individual. Mientras estemos en lo individual y con un cuerpo físico, el sentimiento de personalidad y sus emociones, aunque sean buenas, aunque sean humanas, no podemos prescindir de ellas. Esa es parte de nuestra esclavitud aquí abajo a este cuerpo. Ahora, ese es, y es por eso que adelantamos tan lentamente, porque el proceso de primero dominar la personalidad y después anularla, y el proceso de ennoblecer nuestras emociones para que nada más que sean humanas, pero después trascenderlas, es lo que nos separa, es lo que nos impide de momento, la barrera que nos impide el perfeccionamiento o el hombre celeste que tenemos que llegar a alcanzar. Y por tanto, la eliminación de karma, porque la personalidad y la emocionalidad son los dos, vamos a decir, los dos aspectos de la tijera, donde cortamos nuestro ascenso hacia la liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Mientras tengamos las dos, la tijera funciona y nos impide alcanzar esa autorrealización total. Dice, los primeros, es decir, los que ya son los que se han perfeccionado, los que ya están como hombres celestes, los primeros, o sea, los perfeccionados, han quedado libres de aquellos sentimientos. Porque es la autorrealización, eso es lo que es la autorrealización del adectado. Porque ya no poseen cuerpos carnales, carga siempre entorpecedora para el alma. Ya no están sujetos a la rueda de nacimientos y muerte. Ya se han liberado del karma. Y B, no encontrando obstáculos del elemento espiritual puro o estando más libre, se hayan menos influidos por Maya, que lo que el hombre puede jamás estar. Mientras seamos seres humanos, Maya nos arrastra, a menos que se trate de un adepto, ¿ven?, que conserva separadas por completo sus dos personalidades, la espiritual y la física. Es decir, a la vez de que se logre esa autorrealización, sí se puede descender otra vez a una personalidad, pero ya no es personalidad en el sentido exacto de la palabra, porque su espiritualidad no es velada como es velada la nuestra, de la individualidad, la conciencia individual, por la personalidad física, que no tiene el dominio total de sí misma ni de los vehículos que maneja. El adepto es un renunciante al nirvana, un nirmanakaya, que lo hace por amor, servicio y entrega a apresurar la evolución humana.
por cargar parte del karma de la humanidad, porque sufren muchas de las cosas que ven a su alrededor, aunque tengan que custodiar muy bien sus vehículos para que no se desintegren, pero que están sirviendo al apresuramiento de esta evolución espiritual. ¿Ven ahí estos dos aspectos que nosotros tenemos que eliminar de nuestra ignorancia actual para expresarnos totalmente como el microcosmos que somos, pero autoconscientemente, sin maya, sin engendrar karma, sin dejarnos arrastrar por emociones, sino que revertimos esa naturaleza emocional a la voluntad original que ella es, que es lo que ella es, pero que a través de la personalidad se desvirtúa como deseo, se desvirtúa como algo que no manejamos como ley, sino que nos maneja hasta un punto, aunque nada más que sea el punto, vamos a decir, humano. Indudablemente, aunque un ser de determinada evolución ya no deja arrastrarse por, por la emocionalidad que lo animalice, sino que sabe pararla y sabe decir, no, tú te mantienes en sentir lo bueno, tienes esto y lo otro, desear lo bueno, ya está bajo control. Ese es parte de, aquí hay un resumen de la evolución de nuestra conciencia individual para llegar a la estatura de lo que en la religión cristiana se llama el varón perfecto en Cristo. Es decir, el adepto que nada más que se mantiene ayudando a la humanidad, pero que ya no tiene ninguna posibilidad de ser arrastrado o de ser oscurecido su individualidad por la personalidad y sus apetencias o deseos. Las mónadas incipientes, no habiendo tenido aún cuerpos humanos, no pueden tener ningún sentimiento de personalidad o de egoísmo. Si se salvan de lo, el animalito no tiene un egoísmo como el humano, pero no tiene el centro formado de individualidad que le permita formar una personalidad desde el cuerpo causal. ¿Por qué? Porque no tiene dirección propia. Nada más que tiene los dos aspectos del logo, el tercero y el segundo funcionando. Y el aspecto voluntad logoico, aunque después se va a reflejar en las primeras etapas humanas como deseo, porque no llega en los vehículos densos a poderse manifestar directo como voluntad, se transmuta, se desubica, se refleja incorrectamente o limitadamente. Y eso es lo que llamamos los deseos. Pero ahora es que no tiene estos cuerpos que están en el reino animal, que están en los reinos inferiores, no tiene a través de la dirección propia y por sí mismo, que le da el primer aspecto logoico, el primer logo, y no puede formar un cuerpo causal. Por tanto, pertenece al alma grupal animal, o aunque se haya ido separando, no puede galvanizar, no puede sintetizar los tres aspectos de su conciencia por carecer del poder de voluntad del primer logos. Ninguno de estos seres elevados o ínfimos, es decir, los adeptos o los que están todavía por completar su individualización, aunque sean incipientes, posee individualidad, ¿ven? Que es lo que la separa del alma grupal, o personalidad como entidades separadas, porque la individualidad es la única que puede entonces emitir un rayo por el deseo, por la ahamkara, el deseo de vida senciente, que eso sí tiene que estar
mientras dure el Manvantara, y es la ley del Manvantara, y formar una personalidad que es como es natural, ya entra con los señores del karma, con los que van a coger de las encarnaciones anteriores o de la forma en que se individualizó el organismo adecuado en el plano físico. Y ese organismo entonces puede ser animado con un aspecto de esa individualidad y se expresa entonces como personalidad igual que en todos nosotros. Pero tienen que aparecer como entidades separadas en estos mundos inferiores, mayábicamente hablando. Posee individualidad o personalidad como entidades separadas, o sea, en el sentido en que el hombre dice, yo soy yo y nadie más. El animalito no tiene esa conciencia del yo, pero como contrapartida, o vamos a decir, todavía tampoco puede expresar egoísmo en un sentido tan denso como lo expresa el ser humano y por tanto no engendra karma personal ni individual. En otras palabras, estos seres no tienen conciencia de tan manifiesta separatividad como la que tienen en la tierra los hombres y las cosas. La individualidad es la característica de sus respectivas jerarquías, no de sus unidades. Y de estas características varían tan solo en el grado del plano a que estas jerarquías pertenecen. Es decir, que nosotros estamos cobijados por jerarquías del logos, de los auxiliares, de las jerarquías auxiliares del logos, es decir, las 7 grandes expresiones que nosotros hemos visto en estas divisiones de cosmogénesis, que llegan a 12 o que llegaron a 12, pero actualmente activas hay 7, y todo eso es lo que están jugando en nuestra individualidad en cada uno de los componentes de estas jerarquías que los logos mantienen en sus carreras o líneas de evolución. Ellas, es decir, las jerarquías, son vivientes, puesto que son las corrientes proyectadas de la vida absoluta sobre el lienzo cósmico de la ilusión, es decir, sobre este maya, y por eso aparecen como jerarquías separadas. Recuerden, la unidad no la puede, ¿cómo se llama? Eliminar nada. Ay, creo que me he ido de la hora. Perdonen. Seres en quienes la vida no puede quedar extinguida antes que el fuego de la ignorancia se extinga en aquellos que sienten estas vidas. No son ángeles, ministros ni protectores, ¿ven? Ni son tampoco heraldos del Altísimo, que es la forma de los ángeles superiores, como o jerarquías superiores, como las mantiene la religión entonces en todo, y no las que tienen que ver con la parte inferior material, pues no tienen esa pureza ni esa sabiduría. Y todavía menos, que tampoco el otro extremo, los mensajeros de la cólera de ningún Dios, tal como los creados por la imaginación humana. Vamos a dejarlo aquí porque si no nos vamos a ir demasiado. Perdonen. Continuaremos entonces el próximo domingo 20 de febrero en la 151 y en el punto y seguido. Ya. Apelar. Ok. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta
uno contigo. Sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. ¿Alguna pregunta, hermano? Adelante, Así, esto. ¿qué tal, hermano? Sí. Bueno, al principio, en el punto número 2, decía algo muy interesante, que es el espacio abstracto, visible e invisible. En este caso, hermano, ¿cómo puede ser espacio abstracto, visible? No. Ella lo que quiere decir es que no tiene la posibilidad de considerársele en ninguna de las dos cosas, visible o invisible, e invisible. Es decir, el espacio abstracto absoluto no tiene ni posibilidad de visibilidad ni de invisibilidad. No hay manifestación. Representa la ausencia absoluta de toda posibilidad de verlo porque no hay expresión mantárica, ni hay que considerarlo como invisible a algo o a alguien, porque tenga niveles tan sutiles que no se manifiestan. Está en absolutividad. Eso es una ausencia, no una ausencia, vamos a decir, una confluencia total de dos posibles características polares durante la manifestación. El espacio, durante la manifestación, en determinados niveles, astral, físico, etcétera, tú lo puedes ver porque tienes la visión propia de ese nivel de visión, pero él tiene una manifestación en ese nivel, por ejemplo, el plano físico. Porque ese espacio, por ejemplo, cuando tiene una atmósfera se colorea de azul. Si tú sales en una nave espacial, lo ves todo negro, porque no hay nada que refleje la luz. Y entonces, pero puedes ver las luces de las estrellas, etc. Luego, es la concepción del espacio manifestado, es que puede tener características que pueden ser visibles o invisibles, o visibles en un nivel e invisibles en otro. Por eso ahí se puede usar el o la i convertida en e por nuestras reglas gramaticales. Pero lo que quiere decir Ernesto es que en ese pralaya total, el espacio es objetivamente inexistente. Es abstracto absoluto. Por tanto, no hay posibilidad de características ninguna. En la relación con la vista es la que se da como par de opuestos, visible o invisible. ¿Me entiendes ahora lo que quiere? El sentido de esa frase. Si no tengas pena, tratamos de explicarlo de nuevo. La última, hermano, tengo otra duda en el punto Sí. 6. Dice así como ningún movimiento o cambio exterior cuando es normal puede tener lugar en el cuerpo externo del hombre, a menos que sea provocado por un impulso interno comunicado por una de las tres funciones citadas. Bueno, esas tres funciones, ¿cuáles son? Las tres funciones que se vieron anteriormente. Figúrate, yo de memoria no me sé estas cosas. Hay que ir al texto. Espérate, déjame verlo. Está en el punto 6, en el segundo punto de aparte. Tercero. La voluntad, el pensamiento, la mente. Así como ningún movimiento o cambio exterior, cuando es normal, puede tener lugar en el cuerpo externo del hombre, a menos que sea provocado por un impulso interno comunicado por una de las tres funciones citadas, así como sucede en el universo externo o manifestado. La voluntad, la abolición. Sí, la voluntad, La abolición. La voluntad y el pensamiento. Y el pensamiento. Correcto. y la mente. Ajá, y la mente. Esas son las tres sí, ahí mismo está. Siempre vas atrás y las encuentras, hijo. Sí, correcto. Gracias a los que lo vieron, pero yo no quise decirlo en las palabras mías, sino en las que estaban escritas. Gracias, Ángela y Lucila. ¿Algo más?
Ah, no. Entonces, adelante, María Jesús. Sí, en el punto 5 se ha mostrado pues, un principio que para nuestra mente es muy difícil de comprender, que no hay materia muerta. Y bueno, a base de trabajar, pues llegamos a entender que sí, que en el reino mineral está vivo. Sí. Y tiene conciencia el reino mineral. Pero eso, no hay materia, nada de lo que se manifiesta. O sea, este boli no está muerto, está Sí. vivo. Pero ya llegar a entender que tiene conciencia, como que es un poco de... Hay que hacer un acto de fe ya, ¿no? Para llegar a ver la conciencia en este boli. No sé qué me podrías Mira, iluminar. sí, no, comprendo tu pregunta. Vamos a decir, y tu estupefacta, te quedas estupefacta. ¿Cuál entonces es la del? Ahí, claro, que tenemos que tener en cuenta dos niveles. El nivel de, por ejemplo, la materia vegetal o mineral con la cual se confecciona ese lápiz o ese bolígrafo o lo que sea. Si esa materia, a la vez que es confeccionada, responde a una idea que por su función sirve de vehículo de expresión a un nivel conjunto de otra vida, claro que llega a tener entonces una vida como bolígrafo. Pero eso yo no te lo puedo asegurar. Pero lo que sí es seguro es que aunque haya procedido de un mineral y se mezcle con vida vegetal, ambas sustancias tienen los dos niveles de vida de estos dos reinos. Ahora, se sabe en algunos textos de ocultismo de que el ser humano, a través de su mente, da a ciertos elementales, como si dijéramos, una habitación en algo de lo que él construye. Y que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo que más he oído y que la persona, cuando tiene, como si dijéramos, cierto grado de atención, lo llega a descubrir. Los carros de un automóvil, cuando el dueño les da, como si dijéramos, un sentido de que lo aprecia, que lo quiere, que no que se apega a él, sino que comprende su utilidad, etcétera, puede recibir como que va formando un elemental, un cristiano diría un ángel, y que ese le responde, hasta le avisa. Se genera un grado de interrelación de vida-conciencia entre el carro y quien lo maneja, y le responde. Y si se le olvidó echarle agua, a veces se lo avisa y no se le quema el motor. Y lo trata de manejar otra persona y no responde igual. Siente que no está su dueño. Eso es un elemental, es una vida elemental, pero que abarca el carro. Gracias. No sé. Gracias. Muy ilustrativo. Sí, sí, lo he entendido perfectamente. Gracias. Yo sé de muchas Gracias. personas que lo han. Muy interesante, es una analogía muy hermosa. Gaspar, No, y muy cierta en algunos casos. Conozco un caso que me lo acaban de decir. yo tengo un Y que testimonio, Gaspar. el dueño en este caso lo achaca que nuevecito el carro, yo le hice una bendición y dice, no, pues yo le dije, consérvala, dale cariño, no lo cuides como es un organismo vivo, lo que está dentro de ahora del carro. Es decir, un ángel, una vida elemental. Yo no
no sé de qué altura. Un y de qué- egregor. Sí, Gaspar, yo tengo un testimonio. Y tuvo un testimonio recientemente que todo el mundo dijo, pero ¿cómo? Es más, la persona culpable, porque fue un accidente. No, pero si yo tuve que hacerle daño, no lo arañó y él no quería que le compensara. Dice, no, esto es, yo le sigo dando todos los días, él lo saluda, él lo Ay, quiere. qué hermoso. Sí, Gaspar, Adelante, Lucila. yo tengo un carro, cuando vengo acá a Monterrey, tengo un carro que ya es bastante antiguito, ya tiene sus añitos, bastantes añitos. Y yo aprendí eso con un carro anterior, que una vez también me servía muy bien hace mucho tiempo, y un día me subí y dije, ay, este carro ya está viejo, y ¡pum! Me chicoteó. Lo despreciaste. Entonces aprendí, porque yo ya había estudiado, digo, yo ya había entendido después un poquito esto, y este carro que tengo, que está bastante viejito, pero en muy buen estado, cada vez que llego, y a veces se queda sin manejar 8 meses, 10 meses, y nadie lo puede creer, porque me subo y le digo, muchas gracias por el servicio que me prestas, te lo agradezco de corazón. Y así me subo y así le digo, le doy 3 porque hasta ese estándar, no llega ni a ser automático. Le doy 3 pompeadas al acelerador, lo prendo y jala. 8 Exacto. meses y a veces una vez un año, porque con la pandemia dejé de Sí, venir. figúrate si no podías salir, ¿para qué ibas a usarlo? Sí. Así es. No, yo les digo, si se establece lazo entre vida y vida, la vida del conjunto aquel, que normalmente no es una misma vida, sino que tiene distintos niveles, porque siempre tiene algo vegetal, siempre tiene algo lo que sea. Pero aparte de eso, como conjunto de carros, son varios minerales de distintas hechuras, etc. Si se le da a esa vida una capacidad de relación armónica, Así porque es. la vida es consciente. Qué hermoso. ¿Algo Sigo más? agradeciendo a mi lavadora, porque yo también le doy las gracias con la caos y Ah, hoy la limpio. Y sí es cierto. Hoy, hermoso. Analogías bellas. espero que sí, que lo sean. Muy Bueno, lindo. hermano, entonces les doy las gracias sobre todo los hermanos que se acuestan tan tarde, por la atención, por las preguntas y por todo, y esperemos que el domingo 20 podamos estar unidos en esta no solo investigación de la doctrina y del su compendio, sino en unirnos para que siempre la humanidad reciba durante esta hora una influencia de paz, de amor, de unidad de vida. Que así sea. Gracias, Gaspar. Sí. Gracias, Gracias, Gaspar. Gracias, hermano. Gracias. Y gracias a todos por estar ahí. Al rato la oración.